Nahum capítulos 1 al 3. Cualquiera que empiece a leer el libro de Nahum, en las primeras líneas ya aparece: Dios celoso y vengador Yahvé, vengador es Yahvé y colérico, se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Si se queda aquí, dice, pero bueno, Dios no era tan bueno que de repente me está diciendo que es un celoso y que se venga. No tiene mucho sentido. Y tal vez si nos quedamos en esta parte, podamos irnos con esa idea de que Dios es vengativo, es colérico, siempre está buscando la venganza, es un celoso, pero no. El contexto es muy importante. Esto es muy complicado y muy complejo de entender, pero voy a intentar leeros y citaros lo que ha aparecido en el estudio porque me parece muy interesante y aunque no se llegue a comprender del todo, algo puede ayudar. Dice, ¿cómo se puede decir que Dios es celoso? El celo de Dios es amor en acción. Se niega a compartir el corazón humano con cualquier rival, no porque sea egoísta y nos quiera a todos para Él, sino porque sabe que de esa lealtad a Él depende nuestra vida moral. Dios no tiene celos de nosotros, tiene celos de nosotros por nosotros. Y luego, para entenderlo mejor, he encontrado en una página lo siguiente. Dios quiere que nuestro corazón sea solo de Él y para Él, y no compartirlo con otros dioses. ¿Cómo nos hemos sentido cuando descubrimos que el corazón de la persona que tanto amamos está compartido, que no nos ama solo a nosotros, sino que hay alguien más en su vida? Es decir, cuando tú estás con alguien en una relación, por ejemplo, de pareja, y te enteras de que no sois solo dos, sino que hay alguien más, y esto te destroza, te crea una herida tremenda. Lo que dice aquí es, personalmente, puedo decir que es un dolor indescriptible. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados con esta naturaleza, por el mismo Señor de los cielos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Tiene sentido, porque cuando tú estás entre dos personas, en este caso, en este ejemplo, al final te decantarás por una o por otra, ya sea porque tienes más cosas en común, porque te lo pasas mejor con una que con otra, etcétera. Es muy complicado. Y en cuanto a lo de vengativo, pues esto tiene mucha relación con el tema central del libro, ya que el tema central es el anuncio y la realización de la destrucción de Nínive, que lo que viene aquí a hacer el Señor es hacer justicia. Nahum, este profeta, que pertenece a los profetas menores, está representando la caída de Nínive como un ejemplo de cómo Dios no permitirá que los imperios violentos permanezcan, de cómo Dios actúa con esa justicia que le representa, porque cuando habla de venganza del Señor no es como la venganza humana, habla de justicia. Venganza es muy equivalente a justicia en cuanto se habla del Señor, de que cada cosa estará en su lugar y que tarde o temprano se establecerá esta justicia. Si nos adentramos en el primer capítulo, es gracioso lo que os estaba comentando, porque una vez dice que es celoso, vengador, colérico, de repente hace una pregunta retórica y de ahí cambia a decir, bueno es Yahvé para quien lo espera, un refugio el día de la angustia, conoce a los que a él se acogen, cuando llega la inundación. Extermina a los que se alzan contra él, a sus enemigos empuja a las tinieblas. En este caso específico hablaba del pecado, de la rebelión que estaban cometiendo los asirios, esa opresión que estaban realizando en contra del pueblo de Dios, cómo los estaban tratando, que les trataban fatal, horrible, de lo peor. Y luego ya empieza con las sentencias proféticas tanto a Judá como a Nínive, centrando más en Nínive, que no sé si habréis escuchado los capítulos de Jonás, pero Jonás se enfadaba muchísimo cuando el Señor le dijo de ir a Nínive a darles ese mensaje de juicio. Y él hizo todo lo contrario y se hacia otro sitio, pero bueno, es una historia muy cortita, pero muy buena. Al final llegó a dar ese mensaje de juicio que hizo efecto, porque una vez dijo ese mensaje se arrepintieron todos. Entonces el juicio fue retrasado hasta este momento de Nahum, donde volvieron de nuevo a su conducta anterior o incluso peor. Entonces ellos no iban a quedar impunes, se iba a establecer un juicio contra ellos. Pero fijaos cómo se vuelve a advertir, se les vuelve a dar esa oportunidad de volverse al Señor.
Qué paciente es Dios, de verdad, es que es muy paciente, es increíble. Dios les dice que a pesar de humillarlos no lo volvería a hacer y lo que le hace ahora es prometer que serían fortalecidos y restaurados. Quebraré tu yugo, romperé tus cadenas. Ese poder que habían tenido todos sus opresores y tan poderosos y orgullosos que se creían iba a ser quebrantado y ellos volverían a ser libres, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, la libertad. El capítulo 2 empieza hablando de un mensajero que anuncia la paz. Se les vuelve a llamar al pueblo de Judá que celebren sus fiestas, que cumplan sus votos, que ya no iba a volver a pasar por ellos Belial, que había sido extirpado del todo, que Yahvé iba a reparar la viña de Jacob, la viña de Israel. Y aquí se empieza a ver ese contraste entre el destino de los piadosos y los malvados, que esto fueron muy buenas noticias para el pueblo de Dios, ya que ellos se planteaban muchas veces la pregunta de si Dios es tan bueno, ¿por qué están sucediendo cosas malas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué los injustos se salen con la suya e incluso obtienen más beneficios que los justos y siempre los justos salen perjudicados? ¿Qué está pasando aquí? Entonces esto fue algo que les dio aliento, el ver que Dios estaba ejerciendo justicia con esos opresores. Ojo, no he dicho que el capítulo 2 es una obra maestra de la literatura antigua, que es insuperable por su representación gráfica de un asalto militar. Va narrando poco a poco ese asalto que se establece contra Nínive. Y bien, habla de destrozo, saqueo, devastación, que los ánimos decaen, las rodillas vacilan, las cinturas flaquean, los rostros empalidecen. Dios habla y dice: aquí estoy contra ti. En este primer aquí estoy contra ti se hace un énfasis en la derrota militar de Nínive, pero luego en el capítulo 3, que se titula Amenazas a Nínive por sus crímenes, vuelve a repetir esto: aquí estoy contra ti. Y en este caso hace énfasis a la humillación de la ciudad, porque estaba denunciando toda esa sangre inocente que estaba corriendo por allí, toda la mentira, la rapiña, todos los heridos, muertos y cadáveres sin fin que se encontraban en esa ciudad. Entonces les dice esa razón del juicio también por abandonar a Dios e ir en pos de otros dioses, que a eso se le llamaba prostitución. Otra de las cosas que hacía Nínive con las demás ciudades, aparte de que esa ciudad ya pecaba, conducía a las demás a la violencia, al engaño y a la idolatría, y que Nínive finalmente quedó asolado. Luego se les pone el ejemplo de Tebas, que Tebas era una ciudad rica y poderosa, también destruida por ellos mismos, por los asirios. Lo que les hicieron, pues les iba a suceder a ellos. Dios les puso el ejemplo de Tebas para decir: esto os pasará a vosotros. Lo que con otros hicisteis os está sucediendo ahora a vosotros. Por último, Nahum termina su profecía con una visión de los justos y su triunfo sobre los injustos, que tarde o temprano la justicia siempre reina, siempre, siempre, siempre. Y en el caso de que se nos pase esta pregunta por la cabeza de ¿por qué a esta persona tan injusta le pasan todas estas cosas buenas y a esta persona que es tan buena, tan maja, tan bondadosa le suceden todas estas desgracias? Dejémoslo todo en manos de Dios en vez de criticarlas. Sé que lo más fácil y lo más sencillo y lo que antes nos sale es criticar y decir ¿y por qué esto es una injusticia? No sé qué. Ojalá en estos momentos tan cruciales, tan complicados, sepamos decir: vale, me está molestando, pero Señor, lo dejo en tus manos porque tú sabes más que yo. Y Dios sabe, Dios actúa y Dios sobre todo nos escucha, que no lo olvidemos. Tampoco olvidemos que el contexto es muy importante y espero que en este episodio hayáis aprendido un poco más sobre a qué se refiere la Biblia con que Dios es un Dios celoso y un Dios vengador, un Dios que hace justicia y un Dios que se muere de amor por nosotros y lo que quiere es que seamos felices y que tengamos vida en plenitud. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas muy pero que muy buen día y te espero en el episodio siguiente donde encontraréis la conclusión de este pequeño libro. Que Dios os bendiga.